Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como veis en el título hoy estamos en el 19º episodio de la serie del Red Bull Bora Hansgrohe en el Giro de Italia 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo el episodio anterior y una vez dicho esto, con la ayuda de la página oficial del Giro y la página de Pro Cycling Stats, pues vamos a proceder a analizar el perfil de esta 19ª etapa, que como veis es una jornada de 166 kilómetros desde Viella hasta Champoluc. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a repasar la espectacular jornada, porque bueno, no me he olvidado de mencionarlo, pero estos 166 kilómetros se traducen en 4.908 metros de desnivel positivo. Ahora sí que sí vamos a analizar el perfil, que bueno, como veis, empieza en una pequeña bajada, pero a los 3 kilómetros de comenzar la etapa, pues se encuentra en el primer puerto del día, que básicamente es la Croce de Serra, que básicamente es el puerto con menor categoría, que en este caso es de tercera. Vamos a pasar a analizarlo, que ya veis que son 11 kilómetros al 4,6%, su parte más dura pues el primer kilómetro al 8,1, 6,5, luego la mayoría del puerto pues básicamente es para gente potente, que para los profesionales es un falso llano, y en el último kilómetro sí que pica un poquito al 6,3. Luego llega un descenso de unos 12 kilómetros, porque se corona el cruce de Serra 14 cuando llevan 14 kilómetros y medio de jornada. Pues cuando acaban cuando llegan a los 26 kilómetros de la etapa, ya acaba este descenso del puerto tercera. Como veis, del kilómetro 26 hasta que empieza el puerto de Colcecore, pues hay unos 25 kilómetros que son llanos, aunque con tendencia ascendente, y mientras tanto por la mitad de este llano, pues en el Pont de San Martín, pues se encuentran en el primer sprint intermedio de la jornada. Disculpar por la trabada. Vamos a hablar de este puerto del Col de Texecore, que bueno, es el primero de primera categoría de la jornada de hoy, que como veis es un portazo increíble, 16 kilómetros al 7,7%, solo tiene 4 kilómetros flojito, pero ya veis que el primer kilómetro es al 7%, luego al 8,5, 6,9, 7,9, luego vienen 2 kilómetros que para los profesionales pues no es muy duro, porque son 5,7, 5,6, luego vuelve una rampa dura al 7,8, luego otra parte flojita 4,9, 7,6, 4,8 y a partir de aquí hasta que se corona el puerto y se inicia la bajada, pues básicamente no hay descanso. Ya veis que lo es al 8,5, luego vienen 2 kilómetros por encima del 11% de media, disculpar, el primero al 11,9, luego 11,6, luego 9,2, luego 7,4, 7,3, luego hay un largo descenso porque el Secore, el puerto de primera, el primero del día, pues se corona en el kilómetro 66,5, y el descenso más o menos finaliza en el 80, por lo que hay unos 14 kilómetros de descenso. Luego hay un llanito con tendencia descendente hasta empezar en el kilómetro 92,5 el puerto del Consampataleón. Ya veis que en el kilómetro 86,5 está el segundo sprint intermedio del día, que es el de Chatillon. Y bueno, vamos a analizar la subida del segundo puerto del día de primera categoría, que bueno, es el de Colsampetillon, que bueno, ya veis que solo tiene 4 kilómetros flojitos, que es el primero, del 8 al 9, del 13 al 14 y un poco al final, pero todo lo demás es un puerto bastante fuerte, del kilómetro 1 al 2 en 9,8%, 8,2, 9,2, 7,1, 8,5, 7,3, 6,9, 6,4, 6,2, 7, 8,6, 7,5 y 7,9. Luego vuelve a haber un largo descenso y nos encontramos el sprint bonificado al kilómetro Red Bull, que está situado en el kilómetro 129. Ahí empieza la subida del Col de Jus, que como veis es un puerto de 15 kilómetros con 300 metros, se corona 1600 metros de altitud, que bueno, el puerto con más altitud, disculpar, pues básicamente es el final. Pero bueno, vamos a repasar este puerto de San Petellón, bueno, perdonad, el Col de Jus, que es el que nos tocaba, 15 kilómetros al 6,8% de media. Ya veis que solo tiene 4 kilómetros flojitos, el primero del 6 al 8 y luego del 12 al 13, disculpar, todo lo demás pues es 7,3, 8,5, 6,9, 6,2, 8,7, 4,2, o sea 9, 8,3, 6,6, 6,1, 7% y 8,1. Luego llega un pelín de descenso, que básicamente ya veis que se corona el Col de Jus en el kilómetro 145, pues hasta el 151, lo que le hace tener 6 kilómetros pues básicamente de bajada, y luego se enfrentan al último puerto del día, que es de segunda categoría, que bueno, realmente no es muy duro, pero con lo que llevan de Giro Italia y luego el acumulado de metros de desnivel en esta etapa pues es increíble. Ya veis que son 9,5 kilómetros al 4,7%. Yo diría que de hecho, bueno, ahora hablaremos, pero este puerto ya veis que solo tiene dos rampas interesantes,
del 3 al 4, bueno, 2 kilómetros interesantes, del 3 al 4 al 7,8, y luego del 6 al 7 con una pendiente media al 7,5. Luego hay un descenso y finaliza ahí la etapa. Vamos a repasar la meteorología. Bueno, el primero los últimos kilómetros, disculpar, pero que aquí van a ser con Procicling Stats porque en la página oficial del Giro es rarito. Ya veis que hay una pequeña bajada del kilómetro 3 al 1 y luego se acaban un poquito con tendencia ascendente en cuanto a meteorología. Ya veis que va a ser 25 grados en la salida, 6 km por hora de viento, 23 grados y 3 km por hora de viento. Como veis, hoy es un día evidentemente para los hombres de la clasificación general y hoy básicamente el encadenado pues es increíble. Una vez dicho esto, bueno, una cosa que iba a decir antes de cortar esta parte, que si se acabara en el puerto, en el Col de Lluç, seguramente que entre los favoritos se sacaran diferencia, pero es que básicamente el corredor que se queda aquí, las diferencias con el puerto de segunda y según finaliza la etapa se pueden multiplicar. Una vez dicho esto, nos vemos en la etapa 3D para ver la forma que tienen nuestros diferentes corredores. Pues estamos al inicio de la 19ª etapa y bueno, hoy el día es muy importante que todos mis corredores tengan un día espectacular porque hoy es el día que se puede perder el Giro o ganarlo. Vamos a ver las formas, por lo general veo que son buenas. Vamos a empezar por Primož Roglič, que como veis tiene un +1. A ver, tampoco es un +1 que sea demoledor, pero ya veis que le suben colinas, descenso, combatividad y energía, que bueno, no está mal, pero se podría tener un día mejor, aunque no me quejo mucho porque podríamos ser mucho peor. Podría ser como el día de Gianni Moscon. Ya veis que Daniel Felipe Martínez un 0 literal, -2 para Gianni Moscon, que bueno, los stats de subida ya veis que tiene 67 en montaña, 68 en media montaña, 70 en colinas, 70 en llano, 67 en sprint, 69 en aceleración, 68 en descenso, al igual que en combatividad, 68 en energía, 63 en resistencia, 67 en recuperación, que le voy a poner que proteja a Primož Roglič. Luego Hindley bien, un +1, aunque no es un +1 más o menos en la dinámica de Primož Roglič, que prefiero tener a esto a un mal día, pero ya veis que solo le suben media montaña, colinas, descenso y combatividad. Perichari un +1 bastante mejor que el que tiene Primož Roglič y Jan Hindley, ya veis que le suben un punto de stat en todos los stats de subida, 78 en media montaña y colinas, 76 en colinas, 71 en descenso, 75 en combatividad, 74 en energía, 72 resistencia, que bueno, vamos a poner aquí un ritmo del 80%. Luego Aleotti, que está muy bien, ya veis que le suben 2 puntos todos los stats de subida, 78 en el stat de montaña y media montaña, 77 en colinas, 73 en llano, 75 en aceleración y sprint, 69 en combatividad, 76 en energía, 74 en resistencia, 73 en recuperación, +1 para Jan Tratnik, que ya veis que el +1 del corredor esloveno puede ser bastante bueno, tiene 75 en montaña, 77 en media montaña, 79 en colinas, 77 en llano, 70 en sprint, 73 aceleración, 74 descenso, 79 en el stat de energía y resistencia y luego 75 recuperación. Luego Nico Den, que ha sido el ganador de la etapa de ayer en la vida real, ya veis que tiene un 0, pero que podría ser un +1 realmente porque tiene 68 en montaña, 72 en media montaña, 75 en colinas, 72 en aceleración, 76 en energía y resistencia y luego 74 en recuperación. Una vez dicho esto, pues vamos a ver qué corredores han ido por si tenemos que poner a tirar a alguien, porque básicamente se pueden meter corredores importantes. Está Barba S, que está más de 4 horas, así que no es importante. Oldani también, Leonardi a 6 horas, no me importa. Paul Dubel, Plymers, Max Canter, Albert Torres, Quentin Herman, que bueno, el más escalador de este grupo es Quentin Herman, pero por delante está Moniquet, Sores Greg Andersen, Wout van Aert, Juan Ayuso, pero que el corredor alicantino está a más de 14 minutos de Primož Roglič, así que no es muy importante. En la vida real ya sabéis que abandonó ayer. Piganzoli, que está más de 2 horas, Dion Smith, que está más de 4 horas, y Bistrom, que está más de 2 horas. Salvo Piganzoli y Juan Ayuso, todos los demás corredores que se están intentando meter en la fuga pues son más bien rodadores o casi sprinters. Una vez dicho esto, pues seguramente que nos veamos a partir de que se empiece a subir el puerto de Cecore. Conectamos cuando quedan un poquito más de 120 kilómetros para finalizar esta 19ª etapa del Giro de Italia y bueno, vamos a preparar el treno. Evidentemente primero va a ir Gianni Moscon, Nico Den segundo, que es lo que me quería referir. Evidentemente, pues que haya ganado ayer el corredor alemán, pues me alegra bastante.
porque ya veis que, bueno, ya una vez que abandonó Primo Roglic en la vida real, pues con Pelichari ya le mandaron para meterse a la clasificación general, luego Daniel Felipe Martínez también lo intentó, y ayer básicamente ganaron con Nico Denz. Una vez dicho esto, vamos a poner a Tratnik aquí ahora. Luego vamos a colocar al señor Aleotti, sí, al corredor italiano, luego a Hindley. Luego vamos, bueno, antes de Hindley vamos a poner a Pelichari, ahí está, después a Daniel Felipe Martínez y por último a Primo Roglic. Ya veis que los escapados cuentan con una diferencia de 10 minutos, pero evidentemente teniendo en cuenta el etapón de montaña que nos queda, porque básicamente nos quedan los 3 puertos gordos, nos queda el de Cecore que estamos a punto de empezarlo, luego el puerto de San Pataleón y luego el puerto del Col de Lluç. Y luego, como digo, que no acabe en el puerto de primera en el Col de Lluç beneficia, porque si alguien peta aquí, seguramente que las diferencias en la línea de meta sean mayor que si acabaran en el puerto de primera. Una vez dicho esto, para posicionarnos vamos a meter más gas a Gianni Moscon, ahí está, vamos a poner un 75% y vamos a ver cómo van a empezar las primeras rampas del puerto de primera de Cecore, los escapados, que como veis, disculpar, pues ya se están empezando a quedar los primeros corredores. Se está tirando Chris Harper bastante fuerte, que bueno, veo que se ha metido otro escalador, está Rafael Maica, que bueno, esta escapada ya me cuela más. Evidentemente yo el vídeo pues lo he dejado un poquito antes de acabar el puerto de tercera y se nota que se han ido escapando, o sea, se han escapado, escapados de más entidad en este tipo de etapas: Cepeda, Juan Ayuso, Moniquet, Sorek Andersen, Paul Mañer, Proudhon, que básicamente ahí Rafa Maica y Juan Ayuso pues yo creo que tienen bastantes opciones para ganar la etapa. De momento hemos puesto el tren de Gianni Moscon, de momento no vamos a apretar mucho, vamos a ir a este ritmo. Las diferencias respecto a la escapada al tirar Chris Harper pues no están bajando mucho. Evidentemente pues el señor Gianni Moscon comparado con casi todos los corredores que están en el primer grupo pues es mucho peor, salvo a lo mejor Paul Mañer, pero evidentemente porque el corredor francés del Soudal Quick pues es un sprinter. Una vez dicho esto, ya veis que el ritmo es al 75%. De momento estamos en la primera zona del Cecore, donde hay incluso descansitos, pero en la parte que estáis viendo en negro, tanto arriba a la derecha como en el medio de la pantalla, pues es donde tenemos que poner un ritmo muy imponente. Evidentemente no voy a poner un super ritmo porque quiero mantener mi equipo, porque todavía quedan más de 100 kilómetros de etapa y encima pues quedarían, una vez que se corona este puerto, otros 2 puertos de primera y uno de segunda, así que nos beneficia quedarnos con más corredores. Evidentemente mi objetivo es ganar esta etapa, pero ya veis que respecto al grupo delantero pues que se está seleccionando evidentemente muchísimo, pues quiero llegar con muchas garantías. Ya veis que se ha quedado Juan Ayuso y Rafael Maica, que yo diría que era uno de los los dos son favoritos porque tanto el corredor polaco como el corredor español escalan muy bien. También se ha quedado Cepeda y mira, se ha quedado solo Chris Harper, luego Moniquez y Sorek Andersen, que bueno, de estos 3 corredores evidentemente el más escalador es Chris Harper, pero ya sabéis que el corredor australiano del Jayco pues aquí tiene un desgaste bastante alto porque está luchando la maglia churra. Una vez dicho esto, volvemos con el pelotón, que ya veis que estamos a 13 minutos de la escapada, pero como digo, todavía hay bastante margen de recuperación. Ya veis que el ritmo hay del 75% de momento con Gianni Moscon, me gusta bastante, y también os digo que si se queda solo tan pronto Chris Harper casi que me beneficia porque se va a desgastar él solo. Ya veis que yo creo que también va contemporizando un poco, a lo mejor ha atacado para llegar a los puntos del puerto de primera, aunque realmente esa maglia churra, los únicos corredores que se la están amenazando pues es Lorenzo Fortunato, David Formolo, que si no me he tragado algún corredor o básicamente se han metido después de que yo cortara el vídeo del primer clip de, digamos, de la etapa 3D, no deberían estar por aquí. Por cierto, Gianni Moscon está a punto de quedarse cortado, he bajado, ya veis que el ritmo al 70%, encima entramos en la parte dura del puerto de Cecore. Vamos a darle al habituallamiento, vamos a meter ahí un poco de caña al 76% porque Chris Harper veo que me saca 15 minutos de diferencia. Ya veis que Rafael Maica va cortado con Juan Ayuso pues a más de 3 minutos de Chris Harper, pero bueno, que me viene así bien que intenta hacer una machada, porque evidentemente en la parte por ejemplo del pequeño llano que hay entre el puerto de Cecore y de San Pataleón
pues va a perder tiempo. Ya veis que va a ceder ya, sorprendente el corredor italiano que no va a poder hacer más, justo cuando quedan 3 kilómetros para coronar el primer puerto de primera categoría de la jornada. Evidentemente vamos a ir de menos a más, que se quede en Moscón no me importa mucho, pero a Nico Den sí que me gustaría aguantarle para por lo menos la mitad del puerto de primera, porque quedarme tan pronto sin corredores puede ser una liada bastante importante. Y a ver, si en este grupo solo faltáramos los líderes, pues todavía, pero quedando todavía 152 corredores aquí, aunque es verdad que se escapa un número grande, puede ser un auténtico desastre. Ya veis que incluso voy a bajar un poco el ritmo con Nico Dem, porque si no veo que me quedo muy pronto solo. Ya veis que las diferencias respecto a Chris Harper han empezado a bajar, pero ya veis que es que saca 3 minutos al grupo de Juan Ayuso, aunque Juan Ayuso pues tiene el beneficio de que tiene a Rafael Majka y que evidentemente el corredor polaco le va a ayudar. Vamos a ver si Gianni Moscon nos acaba de quedar. Por cierto, veo que los Lidl Trek empiezan a tirar fuerte. Vamos a ponerle ahí un 96%. Espero que no se quede Gianni Moscon del todo. Están las últimas posiciones. Vale, una vez que ya hemos empezado el descenso vamos a poner un 59. Cuidado que Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic se han quedado, bueno, pueden llegar sin problemas, pero Gianni Moscon ya os digo que no va a llegar, así que vamos a hacer una gestión. Vamos a ponerlo al 53, vamos a preparar un momento a Jan Tratnik, ahí está, y a Nico Den le voy a mandar a por el avituallamiento. Ya veis que después del primer ascenso a un puerto de primera de la jornada, pues básicamente hemos quedado 135 corredores aquí y Gianni Moscon ha cedido. Vamos a pedirle el agua y que vaya en solitario, no le pongo el automático, más que nada porque me queda sobre todo una etapa de montaña y quiero gestionarle bien, aunque ya sabéis que Gianni Moscon pues es el primer protector, el primer hombre que tira en todos los llanos, salvo que sea una etapa llana, y ahí sí que puede hacer algo más el corredor italiano. Y bueno, Jan Tratnik tirando bastante flojo en el llano, o sea en el descenso, porque básicamente creo que Daniel Felipe Martínez y Primo Roglic ganen posiciones y luego que Nico Den pues llega a dar el avituallamiento, que ya os digo que a Nico Den sí que no le quiero perder. Ya veis que 53 corredores aquí, pese a que no estoy poniendo un ritmo muy fuerte en el descenso del puerto, ya veis que aún así se están quedando bastantes corredores. Vamos a aumentar un poquito el esfuerzo al 70 a Jan Tratnik por el que dirán, sabéis, o sea, para mantener todavía las primeras posiciones, pero vamos a ver si Nico Den reparte el agua ya. Vale, vamos a acabar ya el descenso, ya llegamos al llano. Cuidado que se ha partido el pelotón bastante, pero evidentemente como no estamos tirando fuerte vamos a llegar. Ahí está el 70%, bueno, incluso lo voy a parar al 54%, ahí está. Vale, ya Nico Den ha dado el agua a Daniel Felipe Martínez y a Primo Roglic, que eso está bien. Vamos a ponerle un 70 a Jan Tratnik. Ya veis que la diferencia baja un poquito respecto al señor Chris Harper. Vale, vamos a poner el esfuerzo aquí y vamos a irle subiendo posiciones en el treno a Nico Den. Una vez que se ponga detrás de Aleotti, pues le vamos a poner un poquito más de caña y, como digo, vamos a utilizar primero al corredor alemán. Como os digo, aunque Chris Harper haya cogido diferencia, no me preocupa mucho porque según lo que queda, más de 60 kilómetros de alta montaña, quedan 2 puertos de primera y luego uno de segunda, el desgaste va a ser brutal y yo creo que pese a que hayan sacado una diferencia de 13 minutos, aún así es bastante remontable. Lo suyo sería acabar el siguiente puerto por encima, o sea, por debajo de los 5 minutos respecto al grupo de cabeza. Ya veis que estamos neutralizando a Dion Smith, a Mas Canter, a Plimer, luego a Albert Torres, a Boucher. Ya veis que los Lidl Trek intentan imponer un ritmo que hoy espero que se quede por fin Mads Pedersen, porque si no esto puede ser un chorreo por parte del equipo americano. Ya veis que los Lidl Trek, pues mira, ya veis que Julio Chico están trabajando el Lidl Trek por Mads Pedersen en una etapa de alta montaña. Tócate las narices. También veo a Lineos bastante bien colocado. Cuidado con eso, que sí que Egan Bernal podría intentar buscar algo, que bueno, esto me viene en parte bien porque no estoy haciendo el desgaste yo, ya que llevamos muy pocos kilómetros de la subida de San Pantaleón y ya veis que hemos disminuido la diferencia respecto a Chris Harper casi en un minuto, así que esto me gusta bastante. Hay que tener en cuenta que estos puertos, los 3 de primera, pues tienen más de 10 kilómetros y evidentemente son puertos bastante largos y muy duros, siempre por encima ahí con un porcentaje en medio del 7-8% entre medias, así que cuidado con eso. Ya veis que 67 corredores aquí, se ha quedado Iner Rubio incluso. Cuidado con el corredor colombiano del Movistar, que por cierto vamos a hacer una gestión y vamos a marcar a los 10 primeros de la clasificación
general, disculpar por la trabada, bueno, más bien quedarme pillado. Ya veo a Pello Bilbao, Richard Carapaz, que ya sabéis que aquí el que va segundo en la clasificación general pues es el corredor vizcaíno del Bahrein. Por cierto, no está tirando Nico Denz, he puesto a tirar a Leotti, se me ha ido la pinza aquí bastante. Vamos a poner la caña, mucha caña a Nico Denz, y yo creo que como sigamos tirando a este ritmo, el grupo queda con menos de 30 corredores. Ya veis que Tiberi va bastante retrasado, el corredor italiano. A Mads Pedersen yo le noto que le empieza a costar, es evidente. O sea, estas etapas ya de alta montaña, cuando va a empezar la última semana, no las puede aguantar Mads Pedersen ni de coña. Ya veis que el líder test pues se está tirando con Ciccone. Una cosa curiosa, cuando en montaña pues el equipo norteamericano están usando a Mads Pedersen, no lo entiendo, pero bueno, aún así les está saliendo bastante bien, porque ya sabéis que con Mads Pedersen aquí va sexto en la clasificación general, y cuidado que ya Nico Denz no le van a quedar muchas energías. Ya veis que le he dado el habituallamiento. Bueno, de momento le vamos a bajar un poco ahí al 72, mientras que no pierda las posiciones me vale, pero es que evidentemente que tire Giulio Ciccone va a hacer mucho daño, porque es un escalador bastante bueno. Lo raro, pues que no se quede su compañero, porque es muy bueno. Llegamos a la primera zona de descansito de este puerto de San Pantaleón, y ya veis que las diferencias, sí, en los primeros kilómetros de ascensión de puerto sí que había bajado bastante las diferencias respecto a los escapados, pero ahora no tanto. Ya veo que Mads Pedersen va sufriendo, Quentin Parcher ya va para atrás, evidentemente. De momento estoy intentando no gastar muchas fuerzas. Evidentemente, si pongo a tirar a Leotti puedo hacer un destrozo bastante importante, aunque antes voy a poner a Jan Tratnik, al corredor esloveno. Vamos a apartar ya a Nico Denz, y cuidado con las fuerzas de Daniel Felipe Martínez, que no me gustan ni un pelo. Vamos a dar rápidamente el habituallamiento a Yannick Moscon, también se lo voy a decir a Nico Denz, aunque evidentemente mi intención no es que se lo dé a los compañeros de aquí del pelotón. Veo también a Thomas Pidcock bastante bien colocado, y ahora cuando lleguemos a la última parte del puerto, como puede ser ahora que quedan 4 kilómetros para acabar el puerto, ya se ha apartado Giulio Ciccone y se nota. Por ejemplo, a Eulalia, al corredor portugués del Bahrein, le veo sufriendo bastante. Cuidado que a Leotti se ha quedado atrás. Voy a parar un poquito a Jan Tratnik por lo menos hasta que lleguen sus compañeros, pero ya veis que Daniel Felipe Martínez va bastante mal, el corredor colombiano. Vale, pues para no liarla, por si acaso voy a aquí poner por delante a Primo Roglic antes que a Daniel Felipe Martínez, porque se puede liar bastante. Voy a poner aquí un 75% con Jan Tratnik. Cuidado que podemos perder el top 10 con Daniel Felipe Martínez. Según las fuerzas que tiene, es bastante posible. Ya veis que vuelve Ciccone para un ritmo bastante flojo. Cuidado que la victoria de la etapa al final Chris Harper se la está asegurando bastante. Vamos a ver cómo va. Pues sí, que va primero, y segundo van Juan Ayuso, que ya baja la diferencia a 1 minuto 25, que bueno, todavía tiene margen para pegar una remontada bastante interesante. Pero no me gusta nada lo que estoy viendo con Daniel Felipe Martínez, y eso que tiene un 0, por lo que debería estar bastante bien. Ya veis que he bajado un poco la intensidad de Jan Tratnik, porque quiero que básicamente Daniel Felipe Martínez aguante aquí, que no sé lo que le pasa al corredor colombiano, cómo puede estar tan mal cuando es un corredor tan bueno. Por cierto, vamos a decirle a Daniel Felipe Martínez que coja el agua, ya que está tan mal, pero es que no me lo creo que esté así, Ya veis que está tirando el sud al Quick Step, evidentemente, porque aquí en el juego pues Mikel Landa no ha abandonado. Vamos a poner ahí un ritmo suculento con Jan Tratnik. Yo creo que va bastante bien, pero cuidado que lo de Daniel Felipe Martínez me ha dejado muy mal cuerpo, como con esos staff puede estar. Cuidado que se ha caído Mikel Landa, Pello Bilbao y Adam Yates. Cuidado con esta caída. Golpe en la clasificación general. Se cae Pello Bilbao, Carapaz y Adam Yates. Ya veis que para nada estamos tirando, no lo estamos aprovechando en movimiento. Pello Bilbao, Mikel Landa, Tiberi, luego el señor Adam Yates, Carapaz. Cuidado con estos movimientos, que mira, que se ha caído Ciccone, Derek G, Schul. Ya veis que nos hemos quedado aquí 18 corredores en el pelotón, pero la verdad es que no los estoy aprovechando para nada. Daniel Felipe Martínez, que está intentando dar el agua, no estoy poniendo gas para que les cueste más. Bueno, ahora sí que voy a meter un 75%, pero cuidado con la caída, que
que han sufrido los corredores importantes de la clasificación general. Es que de los del top 10 solo quedan Aresman y Mads Pedersen. Vamos a aprovechar el bug de que se han caído y por lo menos vamos a poner un ritmo para tensar, ¿sabéis? Encima llega Daniel Felipe Martínez, que aunque no pueda hacer mucho nos va a dar el avituallamiento, viendo que está tan mal el corredor colombiano. Casi que le voy a poner a tirar porque es lo que debo hacer. Ya veis que se ha juntado un grupo de 38 corredores por detrás. Vamos a ponerle que siga. Cambiar de esfuerzo y va a ser el primero que empieza a tirar porque es que ya veis que es el que va peor y eso que Jan Tratnik ya lleva unos kilómetros tirando. Vamos a poner que siga porque si no esto no se hace correctamente. Ya la victoria de la etapa no la vamos a conseguir, pero cuidado con Daniel Felipe Martínez, ya han llegado todos los corredores, pero aún así voy a poner... Bueno, el lío este del treno... No, que se ha bugueado esto. Vale, pues vamos a poner a Jan Tratnik. Vamos a ver si se recupera por intentar aprovechar el bug de la caída de Carapaz y compañía. Habéis visto lo que ha hecho Daniel Felipe Martínez. No sé qué le pasa al corredor colombiano, pero muy mal. Por cierto, está atacando Mikel Landa aprovechando que estoy en las últimas posiciones del pelotón. Le sigue Giulio Ciccone, que es lo que debería pasar el líder 3, que dejaran de tirar por Mads Pedersen y que empezaran a trabajar por el corredor italiano, aunque ya veis que Mads Pedersen sigue aguantando aquí, que a este nivel pues va a quedar en el top 5 de la clasificación general. Se pone a tirar el UAE evidentemente a favor de Adam Yates. Ya no creo que bajemos la diferencia por debajo de los 10 minutos. Bueno, yo creo que por debajo de los 10 minutos sí que lo vamos a hacer. Daniel Felipe Martínez, que se va a quedar, y visto lo visto, es lo mejor que puede hacer, porque no sé qué le pasa al corredor colombiano, porque lo va a hacer muchísimo mejor Jan Hill y Pellizzari, disculpad, que Daniel Felipe Martínez. Al final, como el principal objetivo con el Bora es ganar el Giro de Italia con el señor Primo Roglic, pues vamos a pasar de Daniel Felipe Martínez. Me da mucha pena por esto, pero es que se va a quedar cuando quedan todavía 52 corredores en el pelotón y cuando, por ejemplo, Daniel Felipe hoy no tiene un -5, ¿sabéis? Porque si tuviera un -5 te digo todavía, pero es que tiene un super día, un día normal, o sea que debería aguantar aquí sin problemas porque escala bastante mejor que Jan Tratnik. Es verdad que no tiene los stats físicos que el corredor esloveno, eso es verdad, pero cuidado, ya veis que Mikel Landa nos sigue abriendo diferencia. Ya veis que en ese grupo tiran Moniquet, Cepeda, Verbaese, Giulio Ciccone, que se ha pegado ahí, que básicamente está haciendo ese cante a favor de su líder Mads Pedersen, porque hay que recordar que Mikel Landa va quinto en la clasificación general, así que le favorece. De hecho, le estoy haciendo el trabajo. Solo el único corredor que se ha quedado después de que me pusiera a tirar, pues básicamente ha sido el señor Daniel Felipe Martínez. No sé qué le está pasando al corredor colombiano. Vamos a poner ya esta Leotti, que ya vamos a intentar sacar diferencia a los hombres de la clasificación general. Giulio Ciccone, que se queda evidentemente después del esfuerzo. Cuidado, que estoy viendo que las diferencias respecto al cabeza de carrera, que en el back todavía Chris Harper, han bajado por debajo de los 8 minutos. Cuidado con eso, ya veis que estoy llevando un ritmo ahora bastante bueno. Todavía quedan 5 kilómetros de ascensión. Vamos a gestionar ahí al 75%, porque evidentemente yo saco todavía 2 minutos a Pello Bilbao y me sigue beneficiando por lo tanto la clasificación general. Pero ya veis que una vez que se ha puesto a tirar Giovanni Aleotti, pues se está notando. Perdonad ahí por la trabada. Ya veis que se pone alineados con Jonathan Castroviejo. Voy a darle el habituallamiento ya a Leotti, aunque a Pellizzari tampoco le queda mucho, y al corredor italiano también se lo tendré que dar. Cuidado que a Pello Bilbao hoy no le veo muy bien, aunque Caruso se está posicionando para tirar. Veo también a Maspool. Vamos a poner ya a Giulio Pellizzari, aunque va a llegar bastante tarde el avituallamiento. A Mikel Landa, que le vamos a neutralizar en breve. No sé si se está quedando un hombre de la clasificación general. Creo que se ha quedado Mads Pedersen por donde lo lleva. Sí, Mads Pedersen le veo. Increíble que está aguantando hasta estas alturas el ritmo de Jonathan Castroviejo, que va a neutralizar a Mikel Landa. Increíble esto. La diferencia respecto a los escapados pues ha bajado a los 5 minutos, aunque ya veis que sigo tirando con Jan Hill. Estoy aprovechando los últimos 600 metros de ascensión del puerto básicamente para después descansar. Me interesaría que Pellizzari o Aleotti aguantaran más que nada para darle el habituallamiento a Primo Roglic. Ya veis que se quedan, cuidado con esto. A esto sí que les voy a poner que en automático, porque creo que todavía pueden aguantar. Daniel Felipe Martínez muy malo y no sé qué le ha pasado al corredor colombiano sinceramente. Y vamos a ir a la cámara de Primo Roglic y Jan Hill. Y yo creo que en este puerto de segunda lo que debería hacer
es básicamente mandar primero a por agua Jan Hindley. Vamos a gestionar aquí con Primo Roglic para que recupere las máximas las máximas fuerzas posibles, y yo creo que en todo el puerto de segunda le voy a poner a un ritmo del 77% y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que para remontar no nos va a dar, pero evidentemente que mientras tanto Jan Hindley que nos proteja. Ya veis que encima hay parón, vamos a poner que por lo menos tirar un 64%, y una vez llegue Jan Hindley con el agua, pues ahí está, vamos a poner que proteja al corredor esloveno, y yo creo que vamos a ir para intentar desbancar a los corredores. Ataca Mikel Landa también con Mads Pedersen, que bueno, van quinto y sexto respectivamente en la clasificación general, así que no me supone ningún problema. Ataca Richard Carapaz, que el corredor ecuatoriano sí que va tercero en la clasificación general, que bueno, eso amenaza sobre todo a el señor Pello Bilbao. Ya veis que con Primo Roglic me estoy quedando hacia atrás, cuidado con esto, y vamos a ver si al final pues el señor Chris Harper sufre una pájara increíble. Tira Tiberia a favor de Pello Bilbao, la maglia bianca. Quedan 23 corredores aquí, pero todavía sigue aguantando Mads Pedersen, increíble. Vale, llegamos a la parte dura del puerto de segunda. Vamos a poner aquí un ritmo del 86% ahora sí con Primo Roglic. Ya veis que todos los demás corredores paran. Ataca a Aresman, lo vamos a hacer con Primo Roglic. Ya evidentemente para ganar la etapa no va a ser posible porque la va a ganar el señor Chris Harper. Ya veis que el ataque de Primo Roglic pues ha sido bastante bueno. Queda todavía 1 kilómetro de ascensión. Cuidado que nos hemos seguido con Pello Bilbao y con Mikel Landa, los dos corredores españoles, y ya estamos intentando reventar la carrera. Llega con nosotros Aresman y Romain Bardet. El ataque ha sido muy bueno, pero vamos a ver si conseguimos eliminar sobre todo a Pello Bilbao, porque es el que mejor colocado va en la clasificación general. Parece que a Richard Carapaz ya le ha eliminado del todo. Por cierto, Chris Harper, que al final se ha llevado la etapa. Vamos a recuperar un poco de fuerzas, vamos a tomarnos el habituallamiento. Bueno, de hecho, vamos a tirar más fuerte. Llega un grupo de 10 corredores, se va Aresman con Mikel Landa, y vamos a ver, ya bonificaciones no vamos a sacar, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible el sprint final. Ya le he dado que ataque, pero evidentemente como hay unas chicas no se puede hacer nada, y al final Mads Pedersen que llega a nuestra rueda, pero bueno, de momento seguimos sacando la diferencia de 2 minutos respecto a Pello Bilbao. Al final, hombres de la clasificación general, no creo que muchos hayan perdido tiempo, y bueno, no vemos el top 20 porque se ha quitado básicamente porque creo que ha pasado mucho tiempo. Mira, Tiberi sí que ha pasado tiempo, y bueno, vamos a poner un por 8 para ver en lo más alto a Chris Harper, pero lo que más me ha jodido a mí es el resultado de Daniel Felipe Martínez, que al final ha quedado en la posición 51 teniendo un 0, increíble. No sé qué ha pasado con el corredor colombiano, pero sinceramente no me lo explico. Si alguien lo puede hacer por los comentarios, pues la verdad es que se lo agradezco bastante, porque no entiendo qué ha podido pasar con él. Una vez dicho esto, ya veis que queda por llegar Moscon de mi equipo. Va a llegar ahora un pelotón de 30 corredores, luego va a llegar un grupo de 6, ahí va a llegar ahora Gianni Moscon. Vemos una caída de Luz Plus que la vida real tuvo que abandonar después de ganar la etapa. Llega un grupo de 54 corredores, ya veis que estamos poniendo un por 8, quedan 8 corredores que han llegado ya, y vamos a ver en lo más alto Chris Harper, que básicamente ha hecho una auténtica exhibición porque ha ido él solo desde el primer puerto de primera categoría del día. Rafa Almaica segundo, tercero Juan Ayuso, cuarto Mikel Landa, quinto Aresman, que respecto a Landa y Aresman nos han picado tiempo. Mads Pedersen primero del grupo, Pello Bilbao séptimo, octavo Primo Roglic, noveno Tom Pidcock y décimo, disculpar por la trabada, Richard Carapaz. Primo Roglic sigue siendo la maglia rosa, Chris Harper lidera la maglia de la churra sobradamente como en la vida real. Lorenzo Fortunato, que ya veis que aquí en el juego va segundo, y tercero Davide Formolo. Luego por puntos líder Mads Pedersen, segundo Primo Roglic, tercero Daniel Felipe Martínez. Por jóvenes primero Tiberi, segundo Juan Ayuso, tercero Zambanini. Y luego por equipos, cuidado con esto, pues el UAE primero, que ya nos ha sacado una diferencia de más de 10 minutos, segundo el Red Bull Bora, tercero el Bahrein, que aquí si no meto hombres en la escapada, disculpar por la trabada, no creo que lo consiga ganar. Ya veis que básicamente los cambios más importantes pues ha sido el descalabro de Daniel Felipe Martínez, que ha perdido 4 posiciones. Romain Bardet se ha puesto noveno, décimo Tom Pidcock. Luego por puntos ya veis que las 3 primeras posiciones nada, luego en la de montaña tampoco, jóvenes tampoco y equipos tampoco. Ya veis que mañana tenemos la etapa de Finestre, y bueno, como siempre os digo, seguramente que esta tarde tengáis el vídeo de lo que haya dado de sí la etapa de la vida real. Así que si os ha gustado, dale un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.